Marvel Mutante en DC. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 176. Hora. Noche. Ubicación. Gotham, cerca de un edificio torre. El rayo se arqueó hacia abajo desde la torre, desde una máquina extraña. Aléjense, miserables mortales, el poderoso Zeus los castiga. Gritó el perpetrador a través de un sistema de altavoces integrado en la torre. Se curvó y quedó parado en mi mano, absorbido. Eso podría haber matado a alguien. Gruñí. Sí. ¿Puedes resistir más ataques eléctricos? Preguntó Batman. Puedo hacer más que aguantar. El rayo es mi cafeína. Sonreí. ¿Le mostramos a este maníaco su error? Mantendré su atención protegiendo la ciudad, puedes acabar con él y con cualquier secuaz que lo acompañe. De acuerdo. No matar. Añadió gruñendo. Claro. Es tu trabajo, yo solo soy suplente, añadí sonriendo. Elevándome hacia el cielo, llegué a la cima del edificio. El hombre que se hacía pasar por Zeus se quedó atónito cuando lo fulminé con la mirada. Prometeo. ¿No tienes vergüenza? Robar el fuego de los dioses es una cosa, y robar los rayos del poderoso Zeus. Traición de la peor calaña. Muere. Rugió. Arcos de plasma incandescente se extendían sin cesar mientras intentaba quemarme con la máquina. Los capturé a todos y los mantuve en el aire a mi alrededor. Pretendiente, respondí con calma. He conocido a dioses de verdad. Tú solo eres un tonto con una máquina. Lancé los rayos al cielo al unísono. Tu poder no es nada. No eres nada. Ahora comprende que tus acciones tienen consecuencias. Ríndete y serás arrestado. Evita el dolor que te espera. Arpía, Hércules. Derríbalo. Ordenó el imitador de Zeus con toga. Una chica de aspecto bastante sencillo y un chico corpulento emergieron del edificio, ella con una metralleta y el falso Hércules con un lanzamisiles. Una barrera bastó para detener la lluvia de balas. Cuando su arma se vació, el tipo corpulento disparó su arma. El cohete me atacó con precisión. Con un gesto, se detuvo en el aire, a pesar de la propulsión. Sellado dentro de una barrera, lo aplasté a cierta distancia. La explosión, comprimida en el pequeño espacio, se desató desde el punto débil que había dejado en la barrera, hacia la bahía. Aún así, hizo vibrar el edificio y rompió algunas ventanas. Suspiré. ¿En serio, Arpía? Miré a la chica, que parecía un poco molesta por su nombre. Me giré para mirar al falso Hércules. El verdadero era un violador famoso, señalé. Miré al falso Zeus. ¿Dónde está tu esposa, la falsa era? Su rostro se contorsionó de furia. Gra. Muere en el trueno del poderoso Zeus, cretino. Manipuló torpemente el panel de control de su máquina. Vi luces rojas parpadeando. ¿La está sobrecargando? Y caramba. Es un rayo enorme, comparado con los demás. Toda la máquina se ilumina al canalizar la energía de la red eléctrica de la ciudad y numerosos generadores hacia el ataque. Eclipsa cualquier rayo eléctrico que haya recibido. Pero no tengo miedo. Lo abrazo. Soy magnetismo. ¿Cómo podría ser esto otra cosa que una bendición? La sensación es abrumadora, embriagadora mientras me baña el plasma. La máquina continúa produciendo esa enorme explosión de potencia hasta que algo chispea y al momento siguiente la reduce a una ruina de escoria. Pero no me importa, mientras absorbo el poder que me inunda. Mientras se desvanece, sigo flotando, con arcos eléctricos enroscándose alrededor de mi cuerpo como un Super Saiyan. Me siento genial. Con mucha energía. No me extraña que a Magneto le gustara pelear con los X-Men por nimiedades al principio si podía enfrentarse a Tormenta con regularidad y absorber sus descargas eléctricas. Cuando vuelvo a centrarme en la torre, veo que Batman ya se ha encargado de Zeus el falso y sus secuaces. ¿Estás ileso? Preguntó. Mejor que nunca. De verdad. Me siento como $1.000.000. Respondí, animado. Ay, mi ropa está arruinada, añadí, al ver que mi traje ahora es casi ceniza. ¿Crees que la máquina se pueda salvar? No. Esto supera incluso las técnicas de reparación más avanzadas. Es basura, comentó. Bien. Arranqué un poco de cobre de los cables y lo tejí en unos pantalones y una camisa de tela suave.
No tengo que preocuparme por conservarlo para la ingeniería inversa. Dijiste algo antes y que conocías dioses de verdad, comentó Batman. Ah, sí. Odín y Frigg. Es un poco idiota, pero tiene buenas intenciones. Frigg es majo. Y Fenris. Me conecta de verdad. Gesticulo al hablar. La religión en este mundo es rara. Vas a donde crees que perteneces. Así que el infierno es opcional. Ahora mismo voy al Valhalla o al jardín de Frigg, lo cual mola. ¿Seguro que estás bien? Pareces hiperactivo, sugirió Batman con los ojos entrecerrados. De verdad, me siento genial. No me había sentido tan bien desde que podía esquiar en vacaciones escolares. Eso fue antes de que mi padre intentara engañarme para que asesinara a mi tía pequeña y luego me encerrara en un calabozo durante un año. Exclamé. Creo que puede que tenga razón. No estoy de mi humor habitual. Tal vez demasiada cafeína. ¿Un rayo? Pero por lo positivo, me siento como si pudiera mover una montaña. Extendí la mano, con los ojos cerrados, hacia el campo magnético de la Tierra. Encontré el hilo más fuerte y tiré con fuerza. Apretando los dientes, puse el máximo esfuerzo. Y me siento satisfecho con el resultado. Lo hice. Jadeo. ¿Qué hiciste? Preguntó Batman preocupado. La Luna se sale de su órbita 1 pulgada por año. La he llevado a una órbita geosincrónica perfecta. Expliqué con orgullo. Y entonces el mundo se estremeció cuando por un momento la gravedad cambió a la nueva alineación normal. ¡Guau! Terremoto de gravedad. Exclamé. Vuelve a colocarlo. Gritó Batman. No puedo. Gasté el impulso. Solo causaría terremotos de verdad y quizás tsunamis, expliqué. Uf. Ya bajo. ¡Qué subidón! ¿Estás seguro de que no lo pusiste en rumbo de colisión? Exigió. Sí. Me froté la nuca. Tuve cuidado de que no se convirtiera en una espiral mortal. Había un elemento de poder intuitivo, creo que era mi magia. Batman se dio una palmada en la cara. Comprobaré el cambio de trayectoria orbital. Si es necesario, te contactaré para corregirlo. Por favor, no repitas esto. Asentí. Este incidente no se añadirá a la lista de los positivos de Batman, eso seguro. Perdón. Supongo que la absorción eléctrica masiva se parece más a la cocaína que a la cafeína, ¿no? Pregunté. Vive y aprende. La próxima vez lo evitaré si puedo, a menos que necesite el chute. Ve a tu hotel. Firmaré nuestra reunión mañana. Pero te comprometes a no volver a emborracharte así, gruñó. Podría volverse adicto fácilmente. Acepté, asintiendo ante sus palabras. Además, dejando de lado el final, tu comportamiento en este incidente fue adecuado, admitió Batman. Di un grito de alegría por dentro ante la inesperada aprobación. Para un estoico como él, era un gran elogio. Escrito por Louise Bisset, nombre clave. Archivista. Querido diario, ha pasado tiempo desde que les escribí y han sucedido tantas cosas. Mai no ha tolerado bien la repentina separación de Víctor. Ha estado muy deprimida. Admito que también siento cierta tristeza. Me he acercado a ambos durante este corto pero extraño periodo. Es un poco vergonzoso, al recordarlo, haber estado enamorada de Víctor sin darme cuenta de la diferencia de edad. En mi defensa, diría que es tan tranquilo y seguro de sí mismo que me confundió bastante, sobre todo porque casi nadie en aquel entonces sabía su edad. Culpo a las revistas que lo pasaron por alto. Escuchar su pasado explica mucho sobre su madurez, obligado a crecer demasiado rápido por padres abusivos y negligentes. Mai también es parecida, solo que más frágil por su propia salvación. ¿Recuerdas cuando nos conocimos, diario? ¿Cómo se puso celosa y quiso pelear? Solo después de explicárselo con gestos me di por vencida con Víctor al darme cuenta de nuestra diferencia. Todavía lo admiro, quizá incluso me sigue gustando un poco, siendo sincera, pero ya lo he decidido. No fue sano. Así que, en cambio, me he convertido en su cómplice. Ayudé a Maya a ganarse su corazón, y a ser la adulta responsable, dentro de 5 meses. Tengo que asegurarme de que no se pasen de la raya. Después de todo, me sorprendió saber que duermen en la misma cama. El trauma de Mai parece dificultarle dormir sin Víctor cerca, ya que sufre terrores nocturnos. Así que, para llegar a un acuerdo, los superviso y duermo en su cama también. No creo que Víctor sea una almohada maravillosa y negaré rotundamente esta afirmación.
Fleur de Lis es todo un personaje, incluso me agradeció la supervisión. No podía hacerlo con su identidad secreta y, sin embargo, no se le ocurría cómo convencer a Víctor de que aceptara una familia de acogida. Su estilo de vida solitario había sido aceptable, pero con Mai involucrada, le preocupaba que esto pudiera derivar en un embarazo precoz y un escándalo. Pero sé que Víctor es muy reservado con respecto a sus gustos y disgustos. Veo que ha desarrollado cierto cariño por todos nosotros, quizás sus traumas o su necesidad de autocontrol le impiden demostrarlo. Entre nosotras, Mai y yo habíamos estado intentando abrazos para sacarlo de su caparazón, o al menos para ayudarlo a reconciliarse con sus emociones, pero no parecía funcionar. El tiempo sin él lo he pasado con Mai, ayudándola a animarse. Ella pasa tiempo conmigo mientras enseño magia y encantamiento. Por cierto, la fase de pruebas fue un éxito rotundo. De todos los agentes que nos enviaron, 2 demostraron poseer talentos que superaron mis expectativas. Una de las fuerzas especiales tiene una habilidad natural para la magia de las sombras, y esa agresiva mayor de la fuerza aérea me asombra constantemente. Y pensar que es una experta en múltiples disciplinas. Irónicamente, se centra en algo diferente a mis propios talentos. Evocación, nigromancia, defensa, magia de fuego y, lo más inusual, tenía una peculiaridad que le permitía acortar las palabras y los gestos que estos hechizos requieren a solo unas pocas palabras. Estoy profundamente celosa y puedo ver claramente que este es el currículum de una maga de batalla, más que cualquier otra cosa. Algún día será famosa, lo veo. Su apodo ya es Piro, mientras que al otro lo han apodado Skulker. Parece que este era su indicativo original como agente antiterrorista. También es un francotirador completamente entrenado, porque aparentemente no era lo suficientemente aterrador para sus enemigos como simplemente un fusilero. No sé si puedo decir más aquí, diario, así que no enumeraré los nombres reales de estas personas en el futuro y mantendré las cosas vagas para su seguridad. Mai y Víctor son diferentes, ya que son un secreto a voces. Así que, tras la prueba, muchos de los reclutas tenían un talento entre modesto y mínimo, y las 2 gemas sorpresa fueron un gran logro. Después de la prueba, les di a cada uno algunos hechizos menores que se ajustaban a sus talentos, pero para prodigios como la mayor, me dejé llevar. Ahora ha aprendido a controlar las llamas de forma innata mediante el tacto y a aislarse de ellas. Ambos nos quedamos impactados cuando adquirió verdaderos poderes. Sospecho que hay una criatura mágica en su genealogía. En cuanto a Skulker, ha aprendido a alargar y profundizar las sombras. Pronto iremos más allá. Ya veo que en cuestión de meses estaré fuera de mi alcance. Tendré que enseñarles los fundamentos de la investigación y el autoentrenamiento. Quizás con el tiempo ellos me enseñen. Solo puedo decir que cuando estén completamente entrenados, quienquiera que sea el enemigo con el que se enfrenten lamentará el encuentro durante el resto de sus efímeras vidas. Uf. Nuestra nueva base va viento en popa. Ayer elegí las cortinas de la ducha. Con muchas de las cosas desagradables quitadas, es bastante acogedor. Todavía me preocupa que nadie haya dicho cómo murieron el mono monstruoso y su amo. Tengo malas sospechas. Después, Víctor se volvió muy retraído. Mi entrenamiento con mis armas conjuradas está mejorando. Tengo una buena agrupación con mis armas a distancia mínima. El campo de tiro es donde paso 1 hora antes de terminar el día. Estoy mejorando poco a poco. Pronto tendré acceso a objetivos móviles y otras áreas de entrenamiento. Por cierto, papá está bien. Ha mejorado un poco y sus análisis de sangre dieron resultados prometedores. Así que esperamos lo mejor. Sí. Mejórate, papá. Te quiero. Y, disculpa, diario, se me cortó la escritura. Pasó algo grave. Un ser compuesto de tierra, un elemental, creo, fue avistado destruyendo un almacén. Con Víctor ausente, Mai se ofreció a ayudar. Y fue una masacre total. De principio a fin, el ser solo sirvió como fertilizante para sus plantas. Normalmente, esto no sería gran cosa para un elemental, pero ella descubrió algunos trucos de magia al verme enseñar los míos. Metabolizó la magia que animaba a la criatura con sus plantas, reduciéndola a simple tierra. Puedo decir con sinceridad, ¡guau! Nunca supe que su habilidad se basaba en la magia. Investigaciones posteriores la reducen a la magia elemental de las plantas el verde. Fascinante. Necesito investigar su habilidad más a fondo. De verdad que no sé qué más decir. Además de buenas noches, diario. Ubicación. Mi apartamento. Hora. Poco después del amanecer.
No me importa, tengo jet lag. Solo ver París de nuevo me tranquiliza. Ni siquiera sé dónde están Mai y Louise. No están en casa. Ah, son más de las 9. Louise estaría dando clase. Me dejo caer en mi cama y eso es todo lo que recuerdo hasta que mi estómago comienza a quejarse. Me preparo fruta fresca y paso el rato esperando a que vuelvan las niñas. MMM. Qué ricas están las uvas. Al menos el mundo no está condenado por haberme drogado. Por suerte, lo que pensé que hice y lo que dije que hice fueron dos cosas distintas. Con razón Batman entró en pánico. Simplemente le di un pequeño empujón a la luna que con el tiempo resolvería su órbita en lenta decadencia. No la atrajo miles de kilómetros más cerca, como Batman había pensado por mis palabras y el cambio de gravedad. Estaba liberando una cantidad inmensa de poder. Creo que tenía conciencia de toda la ciudad. Pero presionar la luna como si fuera una cortadora de césped estaba fuera de mi alcance. Casi esperaba que varios dioses y diosas de la luna vinieran a quejarse, o peor aún, a castigarme. Aunque adore al padre de los lobos que se comieron el sol y la luna durante el Ragnarok, supongo que al menos Loki lo disfrutó, suponiendo que no fuera el responsable. Es difícil saberlo con dioses embaucadores. A eso de las 4 noto que se extiende una extraña oscuridad. No estaba nublado cuando miré desde la órbita antes. No veo las nubes, pero mis ventanas están mal orientadas. Cojo un refresco y subo a la azotea para mirar, por si acaso no estoy siendo lo suficientemente paranoico. Cuando vi la fuente miré hacia otro lado antes de tomar un trago de mi bebida. ¿Un maldito eclipse? Me muero de miedo. El problema se hace más evidente cuando el eclipse continúa y continúa. ¿Qué? No me digas que es Wotan. Y luego empeora y mientras veo salir la luna. ¿Qué demonios está eclipsando al sol? Una rápida incursión en órbita, con una ligera evasión para evitar un satélite que pasa, me da una visión clara. Es una maldita nave nodriza. Una nave enorme, quizá un cuarto del tamaño de la luna. Ubicada justo entre la Tierra y el Sol. A la distancia justa para proyectar una sombra sobre nosotros. Si yo fuera los extraterrestres, esto sería una táctica de impacto y asombro, o un golpe de gracia. En tan solo unos días, las plantas empezarán a sufrir. En semanas, la humanidad morirá de hambre. ¿Un año? Seremos una fracción de los miles de millones que existen ahora. ¿De qué raza son? No lo sé, la nave es apropiadamente alienígena. Maldita sea, los motores Warp facilitan la guerra entre planetas. ¿Por qué no puedo estar en un mundo donde los alienígenas están limitados por la física básica y la logística de suministro? La guerra interplanetaria es impráctica sin ese pequeño y descabellado dispositivo. Así que las grandes preguntas son, ¿están aquí para subyugarnos, experimentar con nosotros o exterminarnos? Me inclino por la subyugación. Esto no es un simple hola, queremos intercambiar. Es como si nos estuvieran poniendo una bota en la garganta y nos estuvieran ahogando lo justo para que sepamos que pueden matarnos pisándonos con más fuerza. Oh, capto una señal de radio de banda bastante amplia. Como alienígena. Está en todos los canales civiles y en la mayoría de los militares. Casi puedo saborear lo que dice. Ríndanse. Desarmen sus ejércitos, sométanse. O serán destruidos. El espacio alrededor de la nave está inundado de una nube de objetos brillantes. Solo puedo suponer que son cazas de escolta, bombarderos y transportes de tropas. Quizás tropas robóticas o clonadas. La vanguardia del asalto. Bueno, no puedo hacer mucho como esto. Es hora de ponerse serio o callarse. Equipo. Lo necesito. Ni siquiera me importa de dónde venga. Hacia la colección de metal más grande que puedo sentir. Tengo quizás 1 o 2 horas. Mi equipo antiguo no fue suficiente para lidiar con cerebro, y estos alienígenas son superavanzados. La base tecnológica es diferente. Tengo que mantenerme lo más pegado y ágil posible, porque un golpe probablemente me mate. Desciendo a un almacén lleno de materiales de construcción. Montones de tornillos y clavos. Vigas y láminas de acero. Con un pensamiento lo traigo todo a mí y comienzo a fundirlo en lo que necesito. Estructuras sólidas. Incluso mientras me cubro con cables y cadenas. Rematado con el habitual casco. A medida que fusiono el metal y modifico su composición para reflejar los materiales de armadura que he percibido previamente, los modifico aún más, modificando el metal para que los compuestos formen patrones fractales.
Tomo la idea del patrón de anillos de carbono y la fabrico con átomos de metal. ¿El resultado? Bueno, es brillante. Más duro que cualquier otra cosa que tengo disponible, a costa de ser difícil de moldear en nuevas hienas. Sin embargo, lo moldeo en las formas que necesito, así que no es un problema. Me levanto para irme y todo el contenido del almacén se va conmigo. Toneladas y toneladas, quizás entre 10 y 15 toneladas. No me había dado cuenta de cuánto hierro estaba acumulando después del entrenamiento. Casi la mitad más de lo que usé contra la quimioterapia. Y esta vez no me voy a dejar tomar por sorpresa. Miro la nube de mosquitos ahora visible a simple vista, ya casi están aquí. Al llegar a la base militar entro y encuentro a Mai y Louise y una buena docena o más de personas que nunca había visto antes y ese mayor de la demostración de magia. Se sobresaltan con mi aspecto actual, mi armadura de guerra no fue vista en público la última vez. Víctor. Gritó Mai, corriendo a abrazarme. Retiro el metal y la abrazo. Me alegra que estés bien. ¿Qué pasa? Le pregunté. Extraterrestres. Dicen estar aquí para salvarnos de nosotros mismos, pero los soldados dicen que es mentira. Explicó. Estoy de acuerdo con esa afirmación. Esta es solo su débil excusa para la conquista. Quiero que te lleves a Louise y te escondas en nuestra base secreta en la montaña. Quiero que la protejas, ¿de acuerdo? Ella no puede luchar, y aunque sé que tú sí puedes, necesito que seas mi arma secreta. Mentí. Estos extraterrestres están aquí para luchar, y uno de los primeros lugares a los que irán será aquí. Cambié al francés. Louise, ve con Mai. Escóndete en nuestra base. Si necesito tu ayuda, iré allí. Voy a frenar esta invasión lo mejor que pueda, añadí en voz alta, para los estudiantes. Si esto es una invasión, el primer objetivo militar que alcancen será aquí, después de cualquier instalación de armas nucleares que detecten. Una base militar con poca guarnición a las afueras de París. Cojan todo el equipo que puedan y prepárense para la posibilidad de que nos convirtamos en la nueva resistencia francesa en cualquier momento. Tomé un teléfono e intenté contactar a Fleur, pero las líneas estaban ocupadas. Todas. Todos los que pueden están llamando ahora mismo. Observo a Louise marcharse junto a Mai en la copa de un enorme árbol, mientras este se aleja como un ent. Y 5 minutos después la invasión comenzó en serio. La primera nave en atravesar la atmósfera descendió para sobrevolar una capital. Las otras 70 hicieron lo mismo. En todo el mundo, todas las grandes naciones se enfrentaban a lo desconocido y su respuesta a las amenazas, nos negamos a rendirnos. Luego, miles de barcos más pequeños siguieron los mismos caminos y atacaron indiscriminadamente. Ubicación. Sobre París. Hora. Día de la invasión más 10 min. La enorme nave era más pequeña que la nave nodriza que permanecía acechando en el abismo entre la Tierra y Venus, tenía unos 2 kilómetros de diámetro y forma de diamante. Había descendido sobre París. Después de sobrevolar la ciudad durante varios minutos simplemente atacaron, la enorme nave que parecía estar apoyando el asalto era enigmática para el humano promedio, pero pude ver claramente que estaba bloqueando las comunicaciones y desplegando tropas, posiblemente por teletransportación desde los breves e intensos destellos que sentí. Esto era lo que menos me preocupaba, pues el cielo estaba lleno de naves más pequeñas. Formas aerodinámicas como agujas, con alas cortas que portaban diversas cargas de armas avanzadas. Ni siquiera parecían centrarse en objetivos militares, ya que pocos de estos existían en París. Cualquiera parecía un objetivo válido mientras las naves de asalto descendían disparando a máxima distancia y sin detenerse hasta que tuvieron que maniobrar para evitar la colisión con el planeta. Vigas de un blanco brillante talladas en los edificios. Globos amarillos salpicaban como una ametralladora. Lo peor de todo, breves destellos negros que simplemente borraron fragmentos del objetivo. Malditos rayos de desintegración. Rápidamente me convertí en un objetivo, ya que mi campo magnético debía ser evidente para sus sensores. Me dispararon los globos desde una nave cercana y los devolvieron con la misma rapidez. Eran bombas de plasma envueltas en campos magnéticos. Los reboté con el campo magnético de polaridad opuesta. Sonreí cuando el caza en cuestión, alcanzado por su propia arma, mostró escudos de energía que se encendieron brevemente antes de ser perforados, convirtiéndose en llamas y escombros. Probablemente no podría repetir ese truco muchas veces antes de que lo aprendieran, pero qué efectivo.
Pero ahora me encontraba en contacto con todas las naves cercanas, incluyendo la enorme nave de transporte de tropas, que giró sus torretas y comenzó a bombardear mi posición con más rayos, incesantes y cegadores. Podía sentirlos mientras me seguían por el polvo de hierro derretido que había esparcido a mi alrededor, pero en ese momento me movía a velocidades supersónicas, protegido al máximo por barreras. Cambiaba de rumbo aleatoriamente y ejecutaba movimientos que deberían haberme aplastado con las fuerzas de gravedad que atraía, si no las hubiera mitigado con mi limitada capacidad de manipulación de la gravedad. Aún sentía las más agudas, pues estaba bajo mucha presión. Intentaban acorralarme con rayos desde múltiples direcciones, así que me acerqué a la nave de tropas, usando su voluminoso costado como escudo parcial para limitar los ángulos de ataque. Al moverme, no estaba simplemente evadiendo. Varias embarcaciones menores se habían desviado hacia mi alcance. Se acercaban para alcanzar mejor el objetivo en movimiento. Eran extraños tanto por dentro como por fuera, pero lo que percibí incluía componentes metálicos y magnéticos, incluido el casco. Agrupado alrededor de una sección más grande en la popa de la nave, había un campo magnético particularmente potente. Apostaba a que era parte del motor mientras separaba los componentes de esa sección de las naves. Mejor aún, parecía que eran los reguladores de la central eléctrica. Porque las naves se volvieron erráticas repentinamente cuando los pilotos entraron en pánico antes de encenderse en una conflagración de fuego azul después de unos instantes. Llegué a la nave de tropas en ese instante, formando una espiral de polvo de hierro que perforaba los escudos. Pero no fue necesario. Parecía que estos eran de los que permitían el paso de objetos lentos y resistían a los objetos de alta velocidad que noté como polvo a mi alrededor. Me deslicé con la misma facilidad, agradecido, mientras un rayo de partículas se deslizaba sobre el escudo donde había estado momentos antes. Ahora, dentro de los escudos, me atacaban las torretas de la nave, pero eran versiones más pequeñas del lanzador de globos de plasma y, por lo tanto, insignificantes. Simplemente rebotaban a pesar de que aleatorizaban la polaridad del campo magnético con cada globo. Al menos tengo suficiente control preciso para esto. El casco parecía estar blindado, mucho más allá del caza. También estaba construido con aleaciones de acero y algunas nuevas que noté al abrirlo por completo. Dentro, gente calva y azul gritaba al verlo. Una lluvia de clavos los silenció antes de que usaran las armas que portaban. Seguí acribillándolos antes de que tuvieran la oportunidad de usarlas con precisión. Me aventuré más a fondo, notando distraídamente que podía detectar a los alienígenas por sus ondas cerebrales. Un patrón extraño los hacía significativamente diferentes a los humanos. O supongo que la piel azul podría servir de guía. Fue más bien una idea de último momento, para evitar que los infiltrados me pillaran por sorpresa. También facilitaba apuntar a una parte vital de su anatomía. ¡Bum! Tiro en la cabeza. Mientras tanto, la operación desgarrar y desgarrar estaba en marcha mientras me adentraba en el corazón de la nave. Finalmente, debí haber alcanzado un componente crítico, porque la nave comenzó a retroceder. Alcanzar la estratosfera no me disuadió, ya que seguí descorazonándolos como si fueran una manzana. Alrededor de la órbita baja, choqué con algo aún más vital. El fuego estalló en la atmósfera, emanando de la nave. Retrocedí mientras la nave comenzaba a fundirse, literalmente. Mientras moría como si hubiera bebido del santo grial equivocado, la empujé lejos de la órbita terrestre. Apenas lo suficiente para ponerla en movimiento, pero mejor que maremotos o el impacto en la superficie de un trozo de chatarra de 2 kilómetros de largo cayendo de la órbita. Me giré para enfrentarme a varios cazas que perseguían la nave y ahora me apuntaban. Respondí con la misma fuerza, usando los cañones de riel más potentes que pude crear a partir de la nube de metal que me rodeaba. Las bobinas electromagnéticas comprimidas, y el hecho de que ya no estuviera limitado por las fuerzas de fricción, significa que alcanzaron velocidades cercanas a la de la luz. Los tornillos y varillas impactaron a los cazas incluso cuando sus rayos los cortaron, y el arma de energía negra fue detonada prematuramente por mi nube de escombros. Lo que más me preocupaba eran los rayos blancos que destrozaban todo lo que usaba. Desafortunadamente, la tecnología de sus escudos resistió bien los impactos cinéticos. Las naves, sacudidas por el impacto, se desviaron ligeramente de su rumbo y nada más. Sin embargo, noté que los cazas usaban un sistema de propulsión diferente al de la manipulación gravitacional de la nave más grande. Quizás un motor de plasma. En cualquier caso, significaba que tenía ventaja en una atmósfera.
Huí de vuelta al pozo gravitatorio del planeta, atrayéndolos hacia mí antes de invertir completamente la dirección, impactando en el corazón de su formación. Con una risita, los provoqué en una violenta colisión al tomar el control de su casco de metales alienígenas. Se sacudieron y 3 de ellos cayeron fuera de control. A continuación, partí sus naves por la mitad, justo detrás de lo que creí que era la cabina. Sus naves enviaron ráfagas rápidas de señales de radio y emisiones de banda más alta, quizás una señal de socorro. De todos modos, no hubo nada que los salvara cuando alcanzaron la superficie y se convirtieron en parte del paisaje. Tuve poco tiempo para observar las bonitas explosiones mientras descendía sobre París una vez más. Directo al corazón del enjambre. Sembré el caos entre los combatientes, usando mi movimiento tridimensional superior para emboscarlos mientras intentaban alinearme o evadirme y ocasionalmente usando la técnica de extensión de alcance que aprendí para extender la mano y desconectar los mecanismos de seguridad de sus naves fuera de mi alcance típico. Durante los siguientes 10 minutos me esforcé por hacer retroceder a la horda, antes de finalmente cansarme mentalmente demasiado para continuar con este ejercicio inútil. Luchar contra los soldados de a pie y la carne de cañón no me llevaría a ninguna parte. Me mudé para reagruparme, para conectar con los demás en Estados Unidos. Un frente unido es lo que todos necesitamos, y necesito apoyo. Bajo una nueva nave, más pequeña que el buque de transporte de tropas, quizás una especie de corbeta. 100 metros de largo como mucho. Se movía como un caza más lento, pero estaba cubierta de puntos duros, repletos de armas de los 3 tipos que sabía que usaban, y más. Los cazas se reagruparon ante la llegada de las naves de apoyo, intensificando sus ataques contra mí y destinando más cazas a la misión. Un comandante debe estar aquí. Me moví para atacar, pero un muro de armas de rayos me acorraló. Me moví para usar el entorno, pero me llevaron al corazón de la ciudad. La cosa pintaba mal. Por cada uno que derribaba, 3 lo reemplazaban. Me estaban moviendo al alcance de la nave de mando para rematarme. Al comenzar el ataque, me impactaron armas de conmoción, una especie de proyector que disparaba explosiones sin químicos ni proyectiles. Mis escudos se desplomaron ante el ataque a gran escala. Entonces, cuando comencé a saborear la desesperación y un destello de luz dorada y el aullido de un lobo fueron la única advertencia que recibí antes de que una figura femenina, grácil y ágil, descendiera del cielo con una lanza sobre la nave de mando. Su impacto sacudió la nave como si la hubiera golpeado un gigante, perforando los escudos. Entonces, alzó la lanza por encima de mí. No teman, Gunra ha llegado. Sepan mi nombre, villanos, mientras los abato en nombre de Odín. Prueben Gungnir. Rugió. Luego hundió la lanza en el casco de la embarcación. El tiempo pareció detenerse en el momento del impacto y entonces la embarcación giró y se hizo añicos por el impacto de la lanza al estrellarse el casco, cayendo como una piedra. La propia Gunr saltó alto y extendió la mano para agarrar la silla de un enorme lobo que corría en el aire. Vestida con una cadena dorada y con una larga cabellera rubia trenzada del mismo color, descendió, portando un escudo redondo decorado con un par de cuervos y el arma legendaria del mismísimo Odín. Una visión de belleza y violencia a partes iguales. Un rayo vino hacia ella, con una leve sonrisa su escudo lo redirigió hacia el atacante, quemándolo desde el cielo. Saludos, mi señor. Gunra, tu leal doncella escudera por fin ha llegado. Ven y bailemos con ellos hasta que flaqueen. Seguiré tu ejemplo. No pude evitar la sonrisa de alivio que se extendió por mi rostro. Las valquirias eran bien conocidas por proteger en el campo de batalla a las personas que admiraban. Supongo que ser uno de los pocos paganos nórdicos restantes tiene sus ventajas. Porque la valquiria llamada Guerra estaba conmigo. Algo parecido a una diosa. Bienvenido, de verdad que has llegado en un momento magnífico, respondí. Claro. Eso es lo que sé por encima de todo. Respondió ella alegremente. Ubicación. París, en medio de un enjambre de naves de combate alienígenas. Duración. Día de la invasión más 47 min. La sonrisa radiante y la belleza inhumana de Gunr bastaron para tranquilizarme después de mi experiencia cercana a la muerte. Su disposición a seguir mi ejemplo, aún más. Porque si podía atravesar escudos como si fueran de papel y desviar esas molestas armas de rayos, ¿de qué tenía que preocuparme ya? Mientras flotaba tranquilamente en el caos a lomos de un lobo blanco del tamaño de un pony que caminaba en el aire. El mundo estaba loco. Pero estaba loco y por una vez me favorecía. Ven, mi señor.
La batalla aún no ha comenzado y el enemigo aún no ha sido barrido como paja. Llamó con ansias a que comenzara la violencia, blandiendo la lanza personal de un dios de la guerra en sus manos. El escudo redondo a su izquierda se mantenía listo. En efecto. Respondí. Con un gruñido y un esfuerzo, salí disparado más allá de mi alcance habitual y tiré de un caza a mi lado, a pesar de que los motores estaban a toda potencia para escapar. Dentro, por fin pude ver a la misma raza alienígena calva y de piel azul a través de una ventana. Estaba presa del pánico, mirándome. Con una sonrisa levanté mi mano y la apreté, sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta del significado un momento antes de que su barco se convirtiera en un montón de metal retorcido. Ha llegado la hora de enseñarles a estas alimañas su lugar en el universo. Derrotadas bajo nuestros pies, como carroña. Gruñí. Gunn rió alegremente al verlo. Sería una locura que una mujer común y corriente actuara así, pero este era un espíritu de guerra y batalla. Parecía que solo aumentaba su encanto. Odín apuntaba a los corazones y las mentes con toda la sutileza de un ladrillo en la cara, al parecer. Empecé a volar, probando que también podía igualar mi velocidad. Resultó que era mejor que yo. Un vuelo sobrenatural y la experiencia de milenios de uso. Así que no me contuve y empujé hasta mis límites, con la mujer dorada y brillante a mi derecha en todo momento. Luchar contra naves de combate se convirtió en nuestro deporte. Juntos éramos inmunes a todas sus armas estándar. Mis restos de hierro captaban los rayos de desintegración prematuramente y los anulaban, los globos de plasma rebotaban en la proyección de mi campo magnético y, finalmente, Gunn giraba a mi alrededor y reflejaba las armas de rayos de partículas hacia el emisor. Los dos, muy animados, nos abrimos paso entre las oleadas y formaciones del enemigo y recuperamos la superioridad aérea. Los pedazos de basura alienígena se arrastraban tras nosotros como lluvia mientras los atravesábamos. Pronto, los combatientes, reducidos a solo un puñado, se dieron la vuelta y huyeron. Perdí la cuenta de cuántos destruí en la última hora. Pero ahora teníamos dos opciones. Erradicar las tropas terrestres restantes antes de que se atrincheraran y ayudaran a fortificar París, o intentar ayudar a los héroes dispares que luchaban en sus propias ciudades. Podemos hacer ambas cosas, mi señor, sugirió Gunr. Los héroes tienen a Flash, quien pronto será el mensajero. Mientras tanto, mientras esperamos su llamada, la infantería de nuestro enemigo será una buena distracción. No fue justo, ni de lejos. Era una guerra, y la guerra solo tiene una regla: ganar con el menor sacrificio. La infantería estaba tan por debajo de los aviones de combate que bien podrían haber sido mosquitos. Con la capacidad de percibir sus ondas cerebrales a mi alcance, los aniquilé sin importar defensas ni coberturas. Pero más que eso, me mostró una nueva faceta de Gunr y sus poderes. Era premonitoria en la batalla. Podía distinguir cuando comenzaban los contraataques, las emboscadas y las retiradas, el flujo y reflujo de la guerra en su totalidad, claro como el agua para su perspicacia. Además de esto, su habilidad con la lanza y el escudo era excelente, pero descubrí que esto era un aspecto propio de Gungnir. Su facilidad de uso. Parece que su arma predilecta es una espada ancha diseñada para una sola mano. De hecho, mientras perseguíamos a un escuadrón de guerreros azules que huían, explicó que su nombre se usaba ocasionalmente para referirse a este tipo de arma en las sagas. Finalmente era fuerte y resistente, con reflejos mejorados por su precognición a niveles sobrehumanos. Supongo que tenía la fuerza de la Mujer Maravilla por cómo atravesó esos escudos. Desde entonces, no ha necesitado esforzarse. También puede flotar lentamente por sus propios medios. Su lobo, y Kilbark, era su montura por la velocidad y el vuelo que le otorgaba a su jinete. Y Wolf es el nombre del can en inglés. Los gritos de un escuadrón mientras eran emboscados por el lobo desde el flanco fueron breves y condenatorios. El lobo en sí mismo también era un terror, con un arma de aliento que producía hielo restrictivo, y una fuerza y resistencia iguales a las de Gunr, ya que estaban conectados. La Valquiria y su montura eran una entidad única. Un vínculo aparentemente más profundo que la telepatía. Tras 20 minutos de búsqueda, nos topamos con un intenso tiroteo entre elementos del ejército y la policía franceses contra un grupo de soldados de infantería alienígenas más numeroso de lo habitual. Tardé un instante en darme cuenta de que el anciano que estaba cerca de la retaguardia era el mismísimo presidente. También estaba Fleur, lo cual fue un alivio. Se estaba curando una herida en el brazo, lo que fue la gota que colmó el vaso.
Cables eléctricos, tuberías, todo se levantó a mis órdenes desde los alrededores y abrumaron a los extraterrestres, quienes apuntaron sus armas desesperadamente a los objetos metálicos antes de que fueran atados y vueltos inofensivos. Los defensores, desorganizados, gritaron de alegría. La sonrisa de Fleur denotaba un alivio genuino. Supongo que ha tenido un día difícil por este desastre. Corrió hacia mí y me abrazó. Gracias. Gracias. Repitió con lágrimas en los ojos. No te preocupes, Fleur. Mai y Louise deberían haberse retirado a la base que nos diste. Pensé que estaría lo suficientemente lejos como para que no nos llamaran la atención, expliqué. Aún así, menuda manera de terminar mis vacaciones. Fleur miró al cielo. ¿Se han ido? Hace tiempo que no veo muchas naves pequeñas. Pero no he podido observar mucho tiempo. Solo te vi atacando esa enorme nave. Destruidos o en retirada. Al menos localmente. Derroté al transporte de tropas en órbita y lo arrojé lejos de la Tierra, y entre mi nuevo camarada Gunr y yo hemos logrado infundirles el miedo a los dioses, le dije, algo divertido. Gunr es una auténtica valquiria. Odín nos favorece en esta lucha. Sí. Porque los Aesir son sabios y astutos, guerreros que también son bondadosos. No los abandonaremos, mortales, en su hora más oscura. Anunció Gunr desde mi lado. Así que, hombres y mujeres de la bella Francia, levántense. Tomen las armas y rechacen al enemigo. Por la gloria de los dioses y la humanidad. No esperaba que eso molestara a los defensores, pero al parecer, en algún momento del pasado, había alcanzado su máximo carisma. La gente empezó a aplaudir sus palabras. Viejo astuto. Odín en realidad estaba subvirtiendo a la gente para que volviera a su religión con su elección de portavoz. Fue el momento perfecto para que Flash apareciera con aspecto demacrado. Observó con ligero asombro la escena de la ciudad asegurada y de los humanos triunfantes. ¡Guau! ¿Los eliminaste a todos? Eso sí que es una hazaña mortal. Exclamó. Le hice un gesto a Unr. Tuve refuerzos justo en el momento justo para cambiar el curso de la batalla y repelerlos. Pero eso no importa. Estás aquí para reunirnos para el contraataque, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo lo supiste? Preguntó sorprendido. Porque esto es algo que ninguno de nosotros puede hacer solo, pero juntos seremos una fuerza a tener en cuenta, respondí. París está prácticamente seguro por ahora. Vamos a echar a estos bastardos azules de nuestro planeta. Miré a Fleur. Es hora de hacer realidad algunos de esos cambios que mencioné. Nos vemos pronto, cuídense. Sí. Flash, al parecer, se había animado, asintiendo con entusiasmo. Al ver una victoria, debía estar inspirado, pues no es el destrozado que llegó hace unos momentos. Extendió la mano para agarrar a Gunr, quien simplemente negó con la cabeza. Llévate a mi señor, estaré contigo en un momento. Entonces se deslizó sobre la silla de su lobo. El mundo se volvió borroso mientras Flash me arrastraba a velocidades alucinantes. Entonces llegué. Y para sorpresa de Flash, también lo hizo Gunr, quien surgió de la nada a mi lado como si nunca lo hubiera abandonado. Donde hay guerra y batalla, estoy presente. Y este es, sin duda, un consejo de guerra. Respondió a mi pregunta no formulada. Estábamos en un búnker, noté. Rostros que conocía. Rostros y máscaras nuevos. Todos estaban sentados alrededor de una mesa rústica. La liga estuvo aquí, en los primeros minutos de su infancia. Ubicación. Búnker, casi, de la Liga de la Justicia, base temporal. Hora. Día de la invasión más 5 horas. Superman se levantó de su asiento en la cabecera de la mesa para saludarme. Magnus. Me alegra tenerte aquí. Siéntate, amigo también. Estábamos a punto de empezar la sesión informativa, dijo Kal-El, yendo al grano, antes de volver a sentarse. Asentí y me puse del lado opuesto, y nadie cuestionó siquiera esta sutil maniobra de poder. Black Lightning, al lado de Superman, también saludó rápidamente y, desde la derecha, la Capitana Marvel saludó con energía. La Mujer Maravilla parecía particularmente interesada en Gunr, probablemente porque percibía ciertos paralelismos entre ellos, aunque su mirada se detuvo para evaluarme. Entonces sentí una sensación extraña y me volví hacia Martian Manhunter, que debía estar mirando mis recuerdos. Sé lo que haces. Tengo conocimientos anacrónicos, así que no te alarmes, conozco a la mayoría, si no a todos, de la gente de aquí hasta cierto punto. Pensé.
Me miró y asintió levemente. Sin duda, siento mucha curiosidad por este conocimiento. Sin embargo, Kal-El también me ha dado acceso a sus recuerdos, y por eso conozco tus inusuales orígenes. Respondió mentalmente. Era como una voz que no podía oír. Sin embargo, tu potencial talento telepático era evidente y quería ponerlo a prueba. Más tarde, cuando el caos se calme, me gustaría que me ayudaras a entrenarlo. Pero por ahora tenemos asuntos más importantes. Recordé. Me gustaría ayudarte con esta tarea. Pero tienes razón, el tiempo vuela ahora mismo. Él estuvo de acuerdo. Batman se levantó al lado de Superman. Empecemos. Actualmente, estamos siendo invadidos por un enemigo tecnológicamente superior, compuesto por humanoides alienígenas azules. Han atacado varias ciudades del continente norteamericano, incluyendo Vancouver, Canadá, quizás por error. Entre los atacados se encuentran Washington D.C., Nueva York, Metrópolis, Ciudad Gótica y Central City. Además, varias otras ciudades han sido bombardeadas con armas orbitales y la nave de asalto más ligera que utilizan. En Europa fueron atacados París, Francia y Londres, Inglaterra. Varias naciones pequeñas de África afirman estar infiltradas, pero no han trascendido informes, salvo los de Flash. India y Pakistán han sido duramente atacados y China parece estar contraatacando con fiereza. La URSS también sufre un ataque significativo, aunque se niegan a revelar la magnitud. Prácticamente todas las potencias nucleares están en la mira. Se aclaró la garganta antes de continuar. Hasta ahora solo tenemos un informe de que los extraterrestres fueron derrotados. Flash intervino. Tos. París está libre de tráfico por ahora. Todas las miradas en la mesa se volvieron hacia mí con sorpresa. Destruí muchos cazas, la gran nave de tropas y Gunra a mi lado derribó una clase diferente de nave, una especie de nave de asalto pesada armada con armas diferentes. También colaboramos en los esfuerzos terrestres. Batman asintió. Tomado. Por favor, explique más adelante los nuevos sistemas de armas y su eficacia. Volviendo al infieme. Metrópolis también está libre de peligro. La coordinación entre Superman y Black Lightning fue suficiente para disuadir. Levanté la mano. Batman me señaló. ¿Conocen la nave nodriza? Fue la causa del eclipse que estamos viviendo. Está ahí afuera proyectando una sombra sobre nosotros. La observé al ponerla en órbita. En cierto modo, sabíamos que había un objeto artificial para obstruir la luz solar, pero solo se especuló que era una nave, respondió Batman. Alcanzarlo será difícil. ¿En serio? Supongo que Superman, la Capitana Marvel, Gunry y yo tenemos capacidad espacial. ¿Puedes sobrevivir en el espacio, detective marciano? Pregunté. Superman pareció sorprendido. Ah, cierto, olvidé decírselo. Puedo sobrevivir en el vacío durante largos periodos cambiando de forma, respondió Manhunter. Si llega el caso, formamos un equipo de ataque sólido. También puedo llevar a algunas personas, si añadimos tanques de oxígeno a mi equipo, señalé. Solo necesitas contener la respiración para viajar por el espacio, susurré para que Superman pudiera oírlo. Él asintió levemente con la cabeza. Es una pena que no tuviéramos un linterna verde. Eso habría facilitado las cosas. De ninguna manera estos atacantes alienígenas en particular se cruzarían con el cuerpo de linternas verdes. Obviamente no son lo suficientemente poderosos. ¿Tampoco está Aquaman? Qué raro que no esté. Se me ocurrió una idea. ¿Se han visto extraterrestres operando sobre el océano o sumergiéndose? Pregunté. Batman me miró con extrañeza. Sí. ¿Por qué? Entonces también tenemos que ayudar allí, porque también están atacando Atlantis, señalé. ¿La ciudad mítica? Respondió Batman dubitativo. No, existe. No conozco a quienes lo controlan en esta era, pero mi gente sabe de las naciones bajo las olas. La Mujer Maravilla habló, apoyándome. Asentí. Serían buenos aliados en esta lucha. Poseen importantes recursos mágicos. Así es como viven allá abajo. Y conseguirían el apoyo de Aquaman y sus reservas militares. Una buena acción merece otra. Batman pareció aceptarlo. Los tendremos en cuenta en nuestra planificación. ¿Algo más? No. Bien, sigamos adelante. Ahora que conocemos la situación actual, intentaremos eliminar al enemigo coordinándonos con los demás miembros de esta mesa y las fuerzas locales. Propongo que nos dividamos en varios equipos para enfrentar mejor a los oponentes.
Los tres miembros, Superman, Magnus y Gunra. No. Se colocarán para negarles estratégicamente la superioridad aérea mientras otros miembros se enfrentan a las fuerzas terrestres. Junto con mi señor Magnus, somos prácticamente intocables ante las fuerzas actuales. Deseo mantener esta ventaja. También le he jurado a Frick que lo mantendré a salvo, y no puedo hacerlo en el otro lado de la Tierra, intervino Gunr. Dos equipos entonces. Para los que se unan a Superman, propongo Flash, Marvel y Black Lightning. Para los que se unan a Magnus y Gunr, Wonder Woman, Martian Manhunter y yo. Para explicar estas opciones. Los cuatro son velocistas hasta cierto punto, capaces de recorrer grandes distancias a gran velocidad, mientras que Martian Manhunter es relativamente rápido, Wonder Woman y, en particular, yo tenemos una velocidad de movimiento muy limitada que Magnus puede contrarrestar llevándonos a nuestras ubicaciones asignadas. Explicó Batman. Manhunter asintió. Es una pena que no tengamos un transmisor de AZ disponible. Los viajes mejorarían considerablemente. ¿Rayo Z? Preguntó Batman. Una especie de dispositivo de teletransportación. Tengo contacto con su inventor en la Tierra. Así es como llegué a este planeta, explicó Manhunter. Batman parecía impresionado. Necesitaremos garantías de seguridad, pero parece un sistema útil para el transporte rápido. Lo discutiremos cuando el tiempo lo permita. El capitán Marvel levantó la mano. ¿Sí? Preguntó Batman. Puedo decir que es emocionante trabajar con ustedes. Es genial. Vamos a salvar el mundo. Exclamó Billy. Claro que sí. Asintió Flash. ¿Estás emocionado? Yo sí. Sí. Creo que todos lo somos. Este es el comienzo de algo especial, añadió Diana. Por la formación de la Liga de la Justicia de América. Añadió Flash. Tosí e incliné la cabeza hacia la Mujer Maravilla. No somos estadounidenses. Gunr añadió su mirada fulminante para dejar claro su punto. Entonces, la Liga de la Justicia de la Tierra. Corrigió Flash apresuradamente. Abajo. Gritó Jin mientras el monstruo azul alineaba de nuevo ese maldito cañón. Los escombros volaron y el sonido del arma alienígena al disparar le provocó un escalofrío. Sabía por experiencia que arrasaría todo lo que alcanzara, derritiendo hormigón y acero como cera. Y estaba abriendo fuego contra el edificio que los rodeaba. Impacto tras impacto salieron disparados del cañón del arma de ese bastardo azul y la estructura empezó a desmoronarse al ser disuelta por el rocío de los globos disparados. ¿De dónde demonios salió eso? Preguntó un guardia de seguridad al otro lado del pasillo desde detrás de una columna, aún conmocionado por lo repentino del asalto. Solo lo supongo, pero ¿trajeron amigos al evento? Respondió Jin con sarcasmo. Revisó su arma reglamentaria y la mantuvo lista, contando con los dedos a los demás oficiales. 3. 2. 1. Ir. Apareció de detrás del muro y disparó. La bala silbó al fallarle al alienígena azul, quien soltó algo en un idioma más parecido a ese, con chasquidos y silbidos, que al francés, mientras se alejaba a toda prisa de la línea de fuego. Concéntrate. Jin se reprendió a sí mismo. Notó un destello azul por el rabillo del ojo y se giró. Vio a un segundo monstruo azul con ropa de bondaje, armado con una pistola de rayos, flanqueándolos. Disparó. El alienígena gritó al ser alcanzado, y sangre verde amarillenta brotó de la herida del hombro. Se aferró a la herida y retrocedió, gritando incomprensiblemente. Están intentando flanquearnos. Gritó Jin. Mierda. Maldijo uno de los otros oficiales. Retírense y cúbranse. No. Gritó Jin. Quizás estén intentando acorralarnos para otro ataque aéreo. Tenemos que avanzar. La comisaría ya estaba prácticamente derrumbada bajo el fuego constante. Una explosión en lo alto les hizo agacharse, y luego siguieron varias más. ¿Nos están bombardeando ahora también? Preguntó Vincent, un detective de la brigada antivicio, aterrorizado. Como respuesta, se escuchó un estruendo cuando un enorme escombro impactó el edificio, moviéndose a gran velocidad y hundiéndose, obligando a los oficiales a buscar refugio. Tras unos instantes de espera a que se disipara el polvo, se hizo evidente que la situación no era tan desigual como parecía en tierra. Era el casco de una de las naves alienígenas. Retorcido como un pretzel. Les están dando una paliza allá arriba. Comentó el único guardia de seguridad del otro lado de la calle.
Sí, respondió Jin, recuperando algo de esperanza. Un joven oficial, recién salido de la academia de policía, salió de la sala de pruebas. Tengo 5 pistolas más, una Uzi y, ¿te creerías que encontré una Tommy Gun? Genial. Necesitamos todas las armas que tenemos. Dale la Uzi al policía de allí, como si no fuera nuestra táctica preferida. Ordenó Vincent. Quédate con la Thompson. Genial. Exclamó el joven oficial, sosteniendo el arma con una mano. Cuidado. Gritó un detective mayor, mientras dos figuras azules entraban por el nuevo hueco en la pared abierto por el caza alienígena derribado. Ambos tenían rifles que desataban destellos de energía negra sobre sus objetivos. Entonces el edificio se estremeció al ocurrir una explosión demasiado cerca. Todos, humanos y alienígenas, se pusieron a cubierto. Pero Jin aprovechó su siguiente disparo, acertando al izquierdo en la cabeza. Se desplomó como el primero que mató en la calle al comienzo de este caos. El segundo parecía indignado y ululó y aulló mientras levantaba el rifle para rociar su posición con rápidos destellos de destrucción. ¡Mierda! 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 Exclamó Jin mientras la manta que lo rodeaba era golpeada una y otra vez y se desintegraba. Entonces el rugido de una ametralladora puso fin al asalto, perforando repetidamente al atacante restante. Uno de los oficiales junto a la ventana gritó, mientras disparaba repetidamente con su arma reglamentaria. Necesitamos ir a un lugar con mejor cobertura. Vienen aquí, un pelotón completo. Y están equipados con armas pesadas. Eso fue todo el incentivo que necesitaban para abandonar la estación. Oye, chico, ¿había explosivos en la sala de pruebas? Preguntó Jin. Encontré un bloque de C4 y lo que creo que es un detonador. Gritó por encima de los disparos esporádicos que provenían de la ventana. Pásalo, me entrenaron en el escuadrón antibombas. Gritó el detective mayor. Los agentes se retiraron, y el anciano puso el temporizador de la bomba con el rostro tenso. Seguro que sabes lo que haces, viejo. Gritó Vincent por encima del caos. Bueno, si me equivoco, nos mataré rápido. Esas bolas amarillas hacen que uno muera despacio. Así que todos ganan. El detective respondió con severidad. Tras unos instantes, asintió. Entendido. He programado 2 minutos para mi marca. Ahora. Atraigámoslos y hagámoslos sangrar por atacar París como el asqueroso nazi. Muy bien, chicos. El plan es una retirada combativa, añadió Vincent. Intentaremos llegar al juzgado ahora. Ahí vienen. Gritó el chico, antes de disparar una ráfaga de su arma. Jin notó que los dos nuevos escuadrones de alienígenas eran diferentes al anterior. Equipos de bondaje más elaborados. Armas más pesadas. Este era un equipo de asalto, ¿verdad? El fuego más preciso fue prueba suficiente, ya que el guardia de seguridad recibió un impacto en el pecho con un rayo negro. Como las otras veces, Jin vio caer el cadáver al desplomarse, sin alcanzarle nada por encima de las caderas. Salgan de aquí. Gritó Jin mientras retrocedía hacia el agujero en la pared y seguía a los otros oficiales, empujando al chico y luego al veterano. Vincent se detuvo frente a él y ambos atacaron a los soldados alienígenas que avanzaban hacia el edificio para retrasarlos unos segundos más. Es hora de irse. Gritó Vincent. Solo tenían unos segundos como máximo. Corrieron, seguidos de cerca por los alienígenas, varios de ellos llegaron al agujero y dispararon contra quienes se retiraban, hasta que la detonación amortiguada de la bomba derribó el edificio que tenían delante. El alivio de haber sobrevivido se desvaneció al ver el caos en el cielo, rayos entrecruzándose y cazas en todas direcciones convergiendo hacia la figura voladora del chico al que la ciudad había llamado su héroe. Parecía agobiado, al límite, buscando a tientas una vía de escape cuando la nave alienígena de segunda clase apareció ante su vista. Entonces sucedió lo imposible. El mundo parecía irradiar calma cuando esa figura apareció y destruyó la nave como un mosquito. Verla hizo que Jin se detuviera, deslumbrado. Sus palabras resonaron por toda la ciudad como si estuviera a su lado. Sus palabras sobre Odín. Una auténtica valquiria. Había oído las viejas historias de guerra de su padre sobre las valquirias del Eje y cómo parecían imparables. Aquí había otra, esta irradiando alegría y entusiasmo. Luchando por ellas. Su rostro, su sonrisa, no podía olvidarlos ni siquiera cuando Vincent lo agarró del brazo y lo jaló hasta un lugar seguro. Estaba absorto en sus pensamientos cuando Vincent le dio una bofetada. ¿Estás con nosotros?
Sí, ya estoy despierto, respondió Jin. Bien, nos hemos topado con algunos rezagados de un escuadrón enemigo. Concéntrate en el juego, ordenó Vincent. Entendido. Jin se preguntó si morir ahora sería tan malo, cuando les aguardaba la garantía del paraíso. Después de todo, si existían las valquirias, también debía existir el Valhalla. Si hay más chicas así allí, ¿qué francés no querría ir? Ubicación. Base de la Liga de la Justicia. Ubicación desconocida. Hora. Día de la invasión más 6 horas. Pobre Barry. Lo obligaron a aceptar el simple nombre de Liga de la Justicia porque estábamos ocupados, probablemente por eso la original se llamó Liga de la Justicia de América. Nadie tuvo tiempo de debatir la última parte, como los extraterrestres, el rey de una nación submarina y la princesa de las Amazonas. Admito que sonrió al ver que se aferraba a un clavo ardiendo, porque ya había estado pensando en el nombre mucho antes que cualquiera de nosotros y aún así cometió un error tan obvio. Al parecer, los velocistas tienen demasiado tiempo libre. Lo que me deja con Gunra, el cenudo Batman y la Mujer Maravilla. Desconocía nuestra ubicación, ya que Flash me trajo aquí más rápido de lo que podía ver. Estaba en Gotham, comprobando mi posición usando el campo magnético de la Tierra. Por supuesto. Era un lugar que Batman usaba como refugio. El tramo de escaleras conduce hacia arriba y, entre todos los lugares posibles, a una alcantarilla. ¿En serio? Pregunté molesto por el olor. ¿Un búnker en las alcantarillas bajo Gotham? Ha sido eliminado de todos los mapas cívicos y fue construido en los años 40 ante la inminente amenaza de una guerra nuclear, y quedó olvidado, comentó Batman mientras nos dirigíamos a una salida. Parecía lo suficientemente seguro como para permitirnos reunirnos sin que nos bombardearan a todos juntos. ¿Te vas a quejar si mato a estos invasores? Pregunté. No. Intentaré evitar matarlos, pero no tienes ninguna obligación. Esto es una guerra y lo primero que se pierde son las buenas costumbres. Te pediría que, al menos, te comportes conforme a las leyes de las convenciones de Ginebra. Bien, pero aún no tenemos ni idea de si se trata de ejércitos de clones creados para la guerra o de un ejército más convencional, señalé. No, he identificado a 19 individuos entre los soldados de infantería con apenas un parecido superficial. Si fueran clones, serían mucho más uniformes, respondió Batman. Llegamos a un tubo de salida que daba a la bahía. Acérquense. Los recogeré a ambos en la barrera, expliqué. También sería útil saber nuestra dirección. En el meollo del asunto, respondió Diana. Esta ciudad sigue bajo ataque, la despejaremos primero. Los demás ya han llegado a Nueva York y han comenzado el ataque, señaló Gunr. Batman se llevó un dedo a la oreja y escuchó. Puedo confirmarlo. No me llamo Gunr porque me guste la guerra, sino porque conecté con el concepto de la guerra a un nivel fundamental. Todas las valquirias lo hacen hasta cierto punto, explicó mi guardaespaldas divino. Esto incluye ver batallas de principio a fin y estar presente en todo momento. Cuando nos involucramos, esto cambia el resultado de la visión, por supuesto. Por ejemplo, mi señor, moriría si no hubiera intervenido. También significa que esta batalla, desde ese momento, estuvo fuera de mi precognición. Pero la siguiente batalla, sí. Los ojos de Diana se abrieron de par en par. Gudra y sus compañeras valquirias no eran así, o habríamos perdido la guerra. PFFT. Esas eran valquirias solo de nombre. Invocadas por la lanza del destino. Creaciones de la imaginación de ese nazi demente, que cobraron vida y nos imitaron. La lanza no es de origen nórdico, sino cercana a la presencia. Un aspecto del dios creador de los cristianos. Gunr se burló. Soy Gunr, de los 6 eminentes. Soy la valquiria de la guerra, mano derecha del mismísimo Odín. Señoras, ¿al trabajo? Pregunté. Por supuesto. Diana asintió rígidamente. Gunr sonrió, acariciando la cabeza de su loba. Estoy lista. Entremos en batalla una vez más. Vamos, el tiempo es crucial ahora, añade Batman. De acuerdo. ¿Tienes alguna forma de contactar al otro equipo? Pregunté. Les he dado un comunicador a Flash y a Superman. Un amigo nos mantiene al tanto de la situación. Alfredo Lucius Fox. Apuesto a que Fox. Bien, todos, nos moveremos a una posición más avanzada. Envuelvo al humano y al probable titán naciente dentro de una barrera y me adentro en el horizonte de Gotham. En algún lugar, la ciudad está ardiendo.
No es que se vea diferente de la ciudad gótica normal. Llévanos al edificio de la policía de Gotham. La Mujer Maravilla y yo podemos ayudar mejor coordinándonos con la policía, señala Batman. Diana asiente. Sí, nos uniremos a ellos y haremos retroceder a los invasores. Si se necesita a mi señor, se lo haré saber. Mientras tanto, purgaremos los cielos de todos los que se nos opongan, anunció Gunr. Tengo otro comunicador, pero creo que su campo magnético reducirá drásticamente su alcance efectivo, añadió Batman. Hazle ping ahora mismo. Lo extendió y le transmitió, dándose un golpecito en la oreja. Ya sé la frecuencia. Si necesitas un impulso 2 veces, apoyo aéreo 3 veces. Sonreí. Si es una emergencia, 1 vez. Batman asintió secamente mientras me sentaba en el edificio y un hombre que sospecho es el comisionado Gordon estaba esperando, con algunos oficiales. Recibí tu mensaje, Batman. No tenemos mucho que pueda detener a estos malos. Gordon nos saluda. Detective Gordon. Los 4 estamos aquí para ayudar. Asiento mientras nos observa. La vieja ciudad gótica es un desastre y la mitad de Narrows está ardiendo sin control. Al menos, por una vez, el problema de las pandillas nos beneficia. Hay demasiados matones armados para que los invasores espaciales azules puedan lidiar con ellos rápidamente, explicó Gordon. Algunos de los grupos más civilizados, como la mafia, nos contactan para unir fuerzas. En este caso, estoy de acuerdo. Estamos uniendo a todos los que podemos. El crimen no importa tanto cuando te apuntan con una pistola de rayos a la cabeza. Así que he ordenado una amnistía por el momento. Tuve que hacerlo en lugar del alcalde y el comisionado, que no se encuentran. Batman se llevó una mano a la oreja y, en voz baja, creo que transmitió a la Batcueva. Danos los detalles de los puntos calientes más cercanos y allí estaremos. Mi transporte llega en 5 minutos. Tengo el cielo. Nos vemos pronto, señalé, antes de levantarme rápidamente, mientras Gordon daba una calada a su cigarrillo, observando con un asombro leve y desconcertado. Momentos después, naves alienígenas cayeron sobre la ciudad en pedazos. Abajo, en el suelo, algunas personas huían aterrorizadas o se encogían de miedo. Una en particular retozaba con alegría por las calles. ¡Qué vista tan increíble! Toda esta gente está perdiendo la cabeza. Rió el Joker entre dientes, antes de levantar una pistola y dispararle a la cosa azul más cercana. Por desgracia, era un policía. Uy. Fue un error, pero me perdonarás, ¿verdad? Canturreó mientras se acercaba a la policía pidiendo ayuda. Incapaz de respirar, arañaba el aire. ¡Ay, no eres nada divertida, Tata! Le voló los sesos. Luego echó a correr calle abajo. Esto es la vida. Exclamó entre risas.